Leandro Santoro. Hace muchos años yo conduje un programa que se llamaba ¿Y ahora qué pasa? Como la canción de Los Violadores terminó acortado ¿Y ahora qué? Terminó llamándose. Leandro, ¿y ahora qué? Te pregunto, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, primero buenas tardes, Carlos. Gusto grande hablar con vos, hace mucho que no lo hacíamos. Es verdad. Bueno, y ahora lo que hay que hacer depende del lugar de militancia de cada uno. Nosotros vamos a tener que seguir insistiendo en la construcción de una agenda propositiva en el Parlamento. Para esto vamos a tener que seguir dialogando con sectores que tal vez no piensan como nosotros al 100%, pero que podemos encontrar algunas coincidencias tácticas en el corto plazo, como ocurrió hace 15 días con la ley de movilidad jubilatoria. Esperemos que pase lo mismo con la ley de financiamiento educativo universitario y con el FONID, que es el incentivo docente. Creo que la gente no tiene que aflojar y no se tiene que dejar convencer por los cantos de sirena del egoísmo y del individualismo, y tenemos que dar una disputa por la rebeldía cultural. Me parece que hay un proceso cultural que justifica el éxito en el Congreso, o que explica el éxito en el Congreso, y nosotros tenemos que saber que además de dar la pelea en la política tenemos que darle a la cultura, así que resistir las ideas de una sociedad egoísta, individualista, mercantilista, que le pone precio de mercado a todo, es muy importante. Y por último, creo que es el desafío más importante de todos, que es construir una alternativa de poder. O sea, son tres cosas: resistir en el Parlamento, resistir en la calle y construir una alternativa de poder que le devuelva la esperanza a los argentinos alrededor de otros valores y que tenga como objetivo estratégico defender la patria, defender la igualdad social, defender el progreso económico y además incluirle a esta bandera la necesidad de modernizarnos, porque hay que también saber escuchar cuáles son las críticas que surgen también del pueblo, y tenemos que incluir la necesidad de la modernización del aparato productivo, del aparato del Estado y de la estructura social como parte de nuestra consigna de gobierno y de nuestro programa. El pensador nacional Arturo Jauretche postulaba aquello de que nada bueno se construye con la tristeza, en función de que los pueblos tristes terminan no ganando las batallas que encaran. Hoy en el campo de lo que podríamos llamar la vastedad de lo nacional y popular, hay sin embargo yo creo una sensación de tristeza, de decepción y de derrota después de la votación de anoche, que terminó con una aprobación de lo que ha quedado de la ley de bases del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se remonta, a tu criterio, Leandro, esta cuesta? Lo que pasa es que yo creo que hay un problema, perdóname, ¿no?, que haga una corrección a lo que decís, que obviamente lo veo y lo comparto, pero creo que hay un dolor incluso más profundo, que es que también encontramos pueblo de la vereda de enfrente. Sí, claro. Ayer me pasó una cosa muy rara. Iba cruzando la calle, ¿no?, del Congreso al anexo, en un momento que fui a comer. Entonces, primero, al toque ahí, me para un colectivero, está en el semáforo, ¿no? Y entonces agarra y me dice: vení, Santoro, vení, me regala un paquete de pastillas. Me dice: vos te lo merecés. ¿Te imaginas que un laburante arriba un bondi y te regala un paquete de pastillas de la ventanilla? No, compañero, muchas gracias. No, por favor. Bueno, muy afectuoso el tipo. Se saca una foto con todo el bondi parado. Bueno, tuve que esperar a que corte el semáforo, vuelvo a cruzar. Del otro lado de la vereda, cuando vuelvo a cruzar, me para otro colectivero. En este caso lo manejaba una mujer. Y me dice: vení, Santoro, vení. Me acerco yo contento y me dice: aguante Milei. Te juro, Carlos, era una foto de lo que creo que está pasando. Dos personas de la misma clase social, de la misma profesión, de la misma actividad, con dos lecturas diametralmente opuestas de lo que estaba sucediendo. Entonces creo que esto es un problema para nosotros también, porque no es que está el pueblo y el antipueblo. O sea, yo creo que hay valores que defiende la derecha que son antipopulares, pero hay mucha gente que efectivamente es del pueblo, que cree que estos son los valores que necesita la Argentina. Entonces ahí está el primer punto. Yo le decía ayer a unos compañeros nuestros de Berazategui: a ver, no nos tenemos que resignar ni enojar, las dos cosas, ¿no? O sea, hay que saber que muchas de las ideas y de los valores que nosotros defendemos no están de moda, pero no nos tenemos que dejar quebrar la voluntad y tratar todo el tiempo de poner en cuestión lo importante, que es el sentido de patria. Ahí está la cosa, ¿viste? Que es una patria, que es una comunidad, porque es importante la solidaridad. Incluir también acá una dimensión económica que yo creo que nosotros veníamos laburando de manera muy tangencial. Hacíamos mucho énfasis en la redistribución, pero poco en el crecimiento y en el desarrollo. Hay que equilibrar estas dos cosas, porque si esto se resuelve, es más fácil después construir
mayorías electorales y eso va innecesariamente a impactar después en la correlación de fuerza en el Parlamento, porque el problema de fondo a la pregunta inicial tuya, y perdóname a lo largo de la respuesta, es que nosotros tenemos que hacer una gran elección en el 25, hay que ganar las elecciones. Si no se ganan las elecciones, magia no podés hacer, porque nosotros para sacar una ley necesitamos un número concreto, 129 diputados. Eso es lo que te da el quórum en el Congreso. ¿Cuántos tiene hoy Unión por la Patria? 99. Nos faltan 30. Y bueno, eso se construye electoralmente, y las elecciones son cada 2 años, y este gobierno, que si bien es cierto que asumió con pocos legisladores, ha logrado cooptar o comprar a legisladores del PRO y del radicalismo y ha armado una mayoría. Inestable, pero es una mayoría. En algunos momentos uno siente que se la puede disputar, como cuando la semana pasada sacamos la ley de movilidad jubilatoria, y en otros momentos te demuestran que la mayoría son ellos, como anoche. Anoche fueron 147 los votos de aprobación del proyecto de ley bases. Dijiste recién comprar. ¿Han comprado? Sí. Y claro. ¿Y cómo se compra un diputado? ¿Cómo es la mecánica? A ver, quiero 2, 4, 6. ¿Cómo crees vos que se compra? Por ejemplo, lo que pasó con los correntinos y con los entrerrianos, senadores en este caso, ¿no? Que le dicen que le van a dar a un amigo de ellos un conchavito en la represa de Río Grande. Eso es una forma de comprar, ¿no? Por un conchavito de un amigo de un senador, vos decís, se compra un voto. Claro. O le das el caso más notorio, que fue el de la embajada de la UNESCO, $20.000 por mes. Un sueldo, digamos. Con un sueldo se compra. Mira qué sueldo, ¿no? En dólares. $20.000 por mes. Y si la política fuera una cosa práctica, ¿la oposición no podría comprar diputados de Milei? Bueno, a ver, ahí caerías en una infracción ética que para mí es imperdonable. Para mí sería imperdonable, pero te pregunto, ya que hablamos tan livianamente, tan libremente de que se compra, con esto vos lográs esto, y debe haber pasado en más de una época. Me lo estoy preguntando en voz alta. Yo creo que las batallas son ideológicas y no mercantiles, pero qué fácil que parece. Me compro un senador, me compro 2 senadores, me compro 4, me compro 8, me compro 6 diputados y un día se compran la patria, ¿no? Pero Carlos, a ver, no es algo que nos pase a los argentinos nada más. O sea, todos los gobiernos hiperpresidencialistas, donde tienen controles muy laxos, muy relajados, y el presidente tiene muchos instrumentos, en general hace lo mismo. A ver, en Estados Unidos está absolutamente blanqueado esto. Claro, ver, el lobismo existe y está blanqueado, y todo el mundo sabe que están los lobbies, las grandes corporaciones, los representantes, y que diputados y senadores están apoyados económicamente por eso, ¿no? Nosotros tal vez tengamos un principio ético y moral diferente en esta democracia. Entonces, si se comprobara que por 20.000 euros o dólares de sueldo alguien vende su voto, yo creo que esto debería ser judicializable aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, hay presentaciones judiciales hechas. ¿Y tenemos algún tipo de optimismo o fe, sin ser el optimismo bobo de Daniel Scioli, respecto a que eso progresará? No, yo no tengo ninguno. Porque además creo que la justicia termina actuando de acuerdo al clima cultural de la época. Por eso yo, una de las cosas que te decía, mirá, acá ¿viste que Milei habla de la batalla cultural? Sí, claro. Bueno, a ver, yo, Carlos, hablé con vos durante todo el gobierno de Macri sobre la batalla cultural. Exactamente. Nos la pasábamos los dos haciendo análisis sobre contrahegemonía, contracultura, analizamos a Gramsci. Bueno, ¿qué pasó? La derecha lo leyó a Gramsci, incluso lo leyó a Laclau, y lo aplicaron mejor de lo que lo aplicamos nosotros, pero en sentido ideológico inverso. Está clarísimo, es lo mismo que hizo Estados Unidos desde 1945 con América Latina a través de su industria cultural. Leyó a Gramsci y entabló una batalla cultural sin ponerle ese nombre, a través del cine, la televisión, el rock, la indumentaria, la alimentación, y así hemos llegado a este periodo distópico. Es bueno tener la capacidad de analizarlo. Ojalá que tengamos la posibilidad entre todos de cambiarlo. Mi compañera Marina Glesser te quiere preguntar también, Leandro. Hola, buenas tardes, Leandro, un gusto saludarte. ¿Cómo va? Bien, Mari, muchas gracias. Bueno, me preguntaba un poco de esto que decís, que los colectiveros, ambos, la mujer y el hombre, te saludaban, uno para hacerte como adherente al propio espacio y otro diciéndote aguante Milei, y que ves en ambos pueblo. También lo noto. Me preguntaba cómo hace el pueblo para identificar que, por ejemplo, una ley bases va en contra de sus derechos, o que los ricos van a pagar menos y los laburantes más, ¿no? Claramente fue eso lo que se votó ayer, para los que tenemos comprensión de texto y contexto. Y
¿cómo crees que eso no se discrimina, digamos? Porque, qué sé yo, hablaba con compañeros de facultad ayer y me decían que pese a cuestionables actitudes que tiene el presidente Milei, está haciendo la limpieza de los curros y la corrupción, ¿no? Entonces escuchaba como vos y Polimeni hablaban de la batalla cultural y todo lo que se instala, ¿no? Me pregunto si eso no tiene un asidero, si estos barros no tienen un asidero en aquellos lodos que fue firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en febrero del 22 y que el Fondo Monetario Internacional pudiera cogobernar en la última gestión del Frente de Todos y así también meter su cola para definir cómo iban a ser las políticas futuras de la Argentina, ¿no? Porque la política tiene una cosa de planificación y previsibilidad. Bueno, honestamente creo que no, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Sí. O sea, honestamente creo que son dos cosas completamente diferentes. ¿Crees que digamos que el Fondo Monetario Internacional imponiendo sus restricciones o sus planes para la Argentina y midiendo cuánto crece o cuánto no infieren que un ciudadano medio no pueda discernir en cuánto se le quita derechos o cuando los adquiere? No, creo que el planteo que estás haciendo es incorrecto, que está mal planteado. A ver, el Fondo Monetario Internacional lo que tuvo en la Argentina fue una influencia muy importante, básicamente desde siempre, pero primero a partir de que fue el gobierno de Macri quien toma el crédito. En segundo lugar, lo que se hizo durante la gestión anterior fue tratar de conseguir una renegociación en el mejor contexto de las condiciones posibles. Dicho lo cual, te digo dos cosas. Hoy el Fondo Monetario Internacional corre por izquierda, Milei. Y en segundo lugar, el fenómeno cultural que estamos analizando no es un fenómeno que tiene su origen en la Argentina, es un fenómeno global. Creo que por eso está mal planteado lo que estás haciendo vos. Porque si no nos explica Trump, nos explica Bolsonaro, si no nos explica cómo Milei es un fenómeno global, efectivamente. Pero acá está pasando algo que son dos cosas distintas. ¿Vos podés estar de acuerdo o no con el acuerdo con el Fondo Monetario? Yo no estoy hablando de lo que yo pienso, no te estoy preguntando lo que piensa Marina. Me decís que te hago mal el planteo, lo que yo te estoy diciendo, decís, vos decís, esto se replica en la región y se replica a nivel multipolar porque el mundo ya no tiene la hegemonía Estados Unidos, pero analizando la historia y viendo un poco en la repercusión que tiene el haber tomado deuda, el haberla fugado y el Macri haber perdido la elección, eso era un préstamo político y me parece que la refinanciación o el plan de facilidades extendidas que se acordó en el Congreso y que firmó el gobierno de Alberto Fernández trajo como coletazo también la posibilidad de replicar lo mismo que hizo los grandes poderes concentrados en Brasil y en otras regiones del mundo, que es permitir el avance de este conservadurismo o esta nueva derecha o esto en realidad profundamente conservador de esta restauración conservadora que es la misma que tuvieron algunas dictaduras cívico-militares. Por eso te preguntaba, más allá de que creas que está errático el planteo, es si no tiene que ver una cosa con otra, si no está concatenado. No tiene que ver una cosa con la otra. Bueno. Son dos cosas completamente diferentes. A ver, y yo creo que es un error también de un sector del campo nacional y popular enamorarse de los dogmas. Pero no es dogmático lo que tiene. No es dogmático. Pero no te digo lo que veo yo, digamos, porque una cosa es dar un debate acerca de por qué la derecha se apalanca en el continente o en la región y tiene la capacidad de hacer que personas que supuestamente eran votantes nuestros pasaran a ser militantes de ultraderecha, como los pibes y los laburantes, y otra cosa es suponer que la causa de eso tiene que ver con el acuerdo con el fondo, porque finalmente lo que este gobierno está haciendo es ir más a la derecha de lo que fue el fondo. Son dos debates distintos. Pero hablabas de la batalla cultural, Pablo, de la insatisfacción democrática y que un laburante no pueda discernir cuando hay una flexibilización laboral, que cuando hay una corrupción, que cuando hay un curro, ¿se entiende? Como ese mareo. Pero que yo no creo que el laburante no pueda discernir, eso es faltar el respeto al laburante. Creo que la ve distinta, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos una lógica de razonamiento que tiene causas, efectos y que tiene su origen y su explicación en una lectura de la historia, en una mirada sobre el futuro, y hay un sector de la sociedad que la tiene de otra manera. A ver, son dos debates distintos. El debate de por qué la derecha tiene anclaje en los sectores populares y en los sectores jóvenes excede mucho el acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que es como forzar demasiado tu análisis, decir, che, acá hubo un problema con el fondo. En todo caso, el gobierno de Alberto Fernández no pudo resolver un montón de cosas y empeoró un montón de variables, y eso seguramente contribuyó a que pueda ganar la derecha. Ahora, esta derecha, porque no estamos hablando que ganó, no sé, Horacio Rodríguez Larreta, que hubiese sido hasta esperable, ¿no es cierto? Bueno, después de un fracaso económico y social como el gobierno de Alberto, de la Unidad Popular, de Unión por la Patria, perdón, de UP, aparece un fenómeno más moderado, conservador, etcétera. No es lo
lo que pasó. Pero acá pasó otra cosa completamente diferente. Macri. Que corre incluso... No, pasó Milei. Bueno. Tal vez en este asunto que estás planteando, en los dos colectiveros, en esta imagen de gente que perteneciendo a la misma clase piensa de manera diferente la realidad y por ende su propia vida, lo que influya sea lo que llamaríamos el consumo cultural, ¿no? El ballet de los medios de comunicación. Vos que sos un gran comunicador y tenés mucho espacio en la televisión, tal vez podrás percibir eso, ¿no? Como hay un desbalance en la representación que el campo nacional y popular tiene en los programas de televisión, de radio, en los diarios que forman una parte de la idea que la sociedad tiene sobre lo que pasa, y como otro sector que era más chico y hoy es mayoritario, está sobre representado. Sí, pero también el sector popular, para llamarlo de alguna manera, está viejo y oxidado. Claro. A ver, yo también veo que nosotros muchas veces, a ver, o tenemos pocas novedades para comunicar, o incluso suponemos que para capitalizar este momento histórico, políticamente, hay que hacer lo mismo que hace la derecha, pero en signo ideológico inverso. Por ejemplo, veo muchos dirigentes nuestros que se montan sobre la idea de la agresión y la humillación al adversario, y que utilizan la violencia o la agresividad, a veces de manera voluntaria, a veces de manera involuntaria, como una forma de conectar con la bronca y el resentimiento de la sociedad. Y yo creo que eso es un error. O sea, es un error enorme, porque esta forma de comunicar, que tiene mucho que ver con las redes sociales, con el anonimato que tuvo al principio en las redes sociales y que permitió que lo políticamente incorrecto se ponga de moda, bueno, eso conspira contra la posibilidad de construir una sociedad equilibrada. Entonces, hoy la contradicción fundamental en la Argentina, por lo menos, desde mi perspectiva, es racionalidad versus locura. Nosotros estamos en un contexto donde no estamos discutiendo con un grupo de derecha, estamos discutiendo con la ultraderecha. Estamos discutiendo con un tipo que es capaz de decir que es un topo que se mete dentro del Estado para destruirlo. Hoy la sociedad se agarra a los pelos y estamos todos preocupados por Loan y votamos un tipo que dijo que estaba de acuerdo con la venta de niños. Es tremendo y es exacto lo que estás proponiendo, por otra parte, que es no nos mimeticemos con el enemigo, sino que seamos exactamente lo opuesto. Sin embargo, y reitero aquí que tu capacidad de análisis es importante para mirar esto, las últimas 3 candidaturas en el campo de lo nacional y popular parecen expresar que el campo de lo nacional y popular pareció querer jugar a derechizarse a la hora de elegir un candidato para combatir a la derecha, en lugar de cristalizar lo que vos estás proponiendo ahora, seamos diferentes, no empaticemos con ellos, sino que seamos lo opuesto. Lo que se hizo en la elección de los candidatos, y hablo de los últimos 3, fue presentar candidatos potables para el voto de centro-derecha o de derecha incluso, ¿no? Yo creo que es muy difícil. A ver, ¿yo qué hice en la ciudad? Estoy hablando, perdón, por si quedara raro, que estoy hablando de Scioli, de Fernández, sí, claro, y de Massa, ¿eh? Sí, claro. A ver, creo que también ahí hay una responsabilidad del campo, a ver, de la izquierda, si querés. Te lo voy a poner más amplio, porque uno puede decir, che, mirá lo que hizo Lula para ganar. Lo que pasa es que Lula tiene más tolerancia en el campo nacional y popular argentino en términos de su pragmatismo, porque uno confía más en los valores y en la mirada de Lula, pero Lula también armó una coalición con derecha adentro, claro. Con derecha adentro, claro. Bueno, y lo mismo Bolivia, porque el que piense que Evo y Lucho son lo mismo, se está perdiendo la mitad de la película. Sí. O sea, no es algo que nos pasa a nosotros, y en Ecuador lo mismo. O sea, y te podría decir que sacando el caso de Petro, ni hablar Boric, pero sacando el caso de Petro, que es verdaderamente diferente, ideológicamente hablando, todos los actores han tenido una estrategia de tratar de construir hacia el centro, porque las ultraderechas obviamente también están ocupando un espacio por el extremismo político que no le dejan otro juego. Dicho lo cual te digo, porque tampoco me quiero recibir de comentarista, nosotros en la ciudad armamos un programa de gobierno popular, democrático, progresista, de centro-izquierda, donde tocábamos intereses reales. Yo hice política en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado hablando del código urbanístico y explicando cómo los grandes monopolios que desarrollan la infraestructura urbana y social en la Ciudad de Buenos Aires se quedaban con todo. Hiciste una elección notable en la provincia, en la capital federal, hiciste una muy buena elección con estos argumentos y sin embargo tu muy buena elección y tu muy buena imagen no alcanza para ganar. He ahí el asunto de la matemática en las elecciones, ¿no? No, y ahí el problema que teníamos, Carlos, que teníamos 200% de inflación. Entonces, yo hice la mejor elección histórica, no yo, nosotros, del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires con 200% de inflación.
Claro, es como querer jugar un partido con el viento completamente en contra. Claro, muy difícil. Y claro, viste, o sea, sí, a ver, pero ojo, ¿qué decíamos nosotros? ¿Nos acomodamos al clima de época? No. Parque público de vivienda, mirá, modificar y derogar el código urbanístico, reinvertir las prioridades presupuestarias apostando a la educación y a la salud pública, hablamos de salud mental, que no habla nadie, hablamos de un Estado social presente que permita, por ejemplo, asistir a las personas en situación de calle, mientras Macri decía que los cajeros automáticos eran buen ambiente. Planteamos la necesidad de rediscutir los contratos y las concesiones, que es donde está el poder económico. El señor Caputo, por ejemplo, el ministro de Economía, tiene negocios como en el Paseo Gijena, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, multimillonario. Y nosotros hicimos toda una campaña contando cómo eran las concesiones que la Ciudad de Buenos Aires le daba a los grupos económicos privados. Tuvimos un programa de izquierda, conceptualmente de izquierda, democrático, con la intención de construir hacia el centro, porque yo fui a buscar el voto radical, pero no me travestí ideológicamente, perdón la palabra, no sé si corresponde, pero no cambié ni disimulé lo que nosotros estábamos pensando. Nosotros decíamos que teníamos que ser suaves en las formas, pero duros en los contenidos. Igual es el Día del Orgullo Gay, así que si querés travestirte no hay por ningún eso, problema. Y por supuesto. Un beso grande a toda la comunidad LGTB. A lo mejor te suma, incluso, Leandro. Lo haría. Ese paso, bueno, hiciste campaña con un toro, o sea que todo es posible también en la imaginación de la política, porque lo que importa tampoco es eso en el fondo, sino un debate mucho mayor, que es que esta ciudad que se autopercibía como progresista en algún momento, y este país que para nosotros era un ejemplo de políticas progresistas de Estado que nos había permitido avanzar, ha cambiado ante nuestros ojos y estamos todavía sorprendidos por ese cambio, tratando de asimilar el impacto y, si se quiere, tratando de buscar, mientras conversamos y esperamos que pase el tiempo, una salida a este laberinto. Te agradezco mucho por haber charlado con nosotros en estos términos. Ojalá que entre todos encontremos un camino para meterle un poco de luz a esta situación oscura, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlos. Te escucho siempre a la noche yo, ¿eh? Bueno, Leandro, yo te escucho siempre que hablas y siempre me quedo pensando. Bueno, un abrazo grande. Saludos, Marina, también. Beso, chau, gracias. Leandro Santoro con nosotros, hablando de ¿y ahora qué pasa? Los violadores. 1, 2, 3. Ultraviolento. Ultraviolento. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM.